poder en Jesús, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche maravillosa, una noche más de victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Porque estamos ante su presencia y eso es lo lindo. Estar en la presencia del Rey. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Así sean bienvenidos en esta noche maravillosa. Una noche pues para adorar a nuestro Rey. Así decía pues la alabanza que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se mueve dentro de nuestros corazones. Amén, aleluya. En nombre del Señor. Y si se mueve dentro de nuestros corazones, es que hay gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque eso es lo que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Trae gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Y si no lo sacamos de nuestro corazón, va a haber gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Así Dios bendiga a las visitas que nos visitan en esta noche maravillosa. Es de gozo, es de alegría tenerle en medio nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. No es por casualidad porque están en esta noche. El Señor ya sabía que ellos iban a estar en esta noche. Nosotros no sabíamos, pero el Rey de Reyes, que todo lo sabe, sí lo sabía. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Y nos vamos a ir a la palabra del Señor en 1 de Corintios, en su capítulo 10. 1 de Corintios en su capítulo 10. Allí vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. Y en su versículo 11. Allí vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a venir en palabras de oración. Padre amado que estás en el cielo, gracias en esta noche maravillosa, Rey del cielo, Señor. Gracias por cada uno de nosotros que está, Rey eterno, Jesús. Sea su Espíritu Santo, Padre amado, Jehová, ayudándome en esta noche, Rey del cielo, Señor, a meditar en esta palabra, Padre de los cielos. A usted la gloria, la honra, la alabanza, Rey amado. Gracias, Padre eterno, por la escritura que usted ha dejado, Padre Santo, Señor, para cada uno de nosotros, Rey del cielo, Señor, pueda, Padre amado, caminar por medio de ella, Rey de los cielos, Señor. Sea su Espíritu, Padre amado, sustentándome en esta noche maravillosa, Jesús. Vengo a adorarle, Cordero Santo. Gracias en esta noche maravillosa. Gracias, Rey del cielo, Señor. A usted toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y así pues le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo pues, y a nuestros pastores pues, por permitirnos pues, predicar la palabra del Señor. Bendito sea la palabra en esta noche maravillosa. Sabemos que los que estamos aquí pues no nos vamos a ir vacíos. Algo va a dar la palabra a nuestra vida en esta noche maravillosa. Y me gustaba pues lo que escribía a los Corintios el apóstol, bendito sea su nombre. Dice la palabra que estas cosas que han acontecido, que acontecieron fue como ejemplo a cada uno de nosotros. Todo lo que acontece es para ejemplo a cada uno de nosotros. Todo lo que nuestros ojos ven alrededor nuestro, bendito sea el nombre del Señor. Todo eso tiene que servir para que nosotros aprendamos en el camino del Señor. Todo lo que se mueve a nuestro alrededor nuestro, tenemos que aprender algo de eso. Y aquí la palabra dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme,
mire que no caiga. Y ese es el mensaje del Señor. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Bendito sea el nombre del Señor, porque muchos nos hemos acostumbrado. Bendito sea el nombre del Señor. Mucho pueblo del Señor se está acostumbrando a estar cayendo y a estarse levantando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no sabemos hasta dónde esa misericordia lo va a permitir, porque en muchos lo ha permitido, pero en muchos no. Entonces por eso es que me gusta eso, que mire que el que esté firme, mire que no caiga. Porque si en una caída de esa parecemos, vamos a tener problemas. Si en una caída de esa llegamos a fallecer, vamos a tener problemas. En una desobediencia caemos, vamos a tener problemas. Pero muchas veces decimos, muchas veces yo he pecado y he salido adelante, el Señor me ha vuelto a levantar. Muchas veces yo he fallado, pero el Señor me vuelve a levantar. Y estamos en ese jueguito. El Señor me vuelve a levantar. Pero va a haber un día que el Señor se va a cansar y no los va a levantar. Allí va a ser el lloro y el crujir de dientes de cada uno de nosotros. Por eso dice, mire que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque qué bueno es estar firme, ¿verdad, mi amado hermano? Si usted está firme, no lo mueven los vientos. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que está firme permanece. Todo lo que está firme pasan por ahí y ven. Y desde hace tiempo paso por aquí y veo esa muralla que está firme. Eso es lo que dicen los que pasan. Ya días paso por aquí y veo que eso permanece. ¿Y para qué debemos de estar firmes? Es pues para ayudarnos entre nosotros. Es para estar extendiendo la mano. Para eso es necesario que el pueblo del Señor esté firme. Para estar levantando al débil, para estar pidiendo misericordia a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Porque habemos débiles y habemos fuertes en la congregación. Aquí hay de todo en la congregación, mi amada iglesia. Están los fuertes, están los débiles, estamos de todo en la congregación, pero qué lindo que el que piensa que esté firme, mire que no caiga. ¿Sabe por qué? La palabra del Señor nos habla en Romanos en su capítulo 9. Vámonos a Romanos capítulo 9 y su versículo 14. Romanos 9:14 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Que haya injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aleluya. Y eso me llevaba a la palabra de estar firme. Que si caemos, en el Señor estamos. En el Señor estamos si Él nos vuelve a levantar o no nos vuelve a levantar. Pero saben que lo más precioso es mantenerlo. Esa idea de que el Señor me va a levantar, saquémoslo de la cabeza. Saquémoslo de nuestra mente, de nuestro corazón. Y tengamos que vamos a estar firmes en el Señor. Porque muchos ejemplos hemos visto. Jonás, cuando fue enviado a Nínive, él entró en desobediencia y no obedeció. Y la palabra dice que un pez muy grande se lo tragó. ¿Sabe? Pero el Señor tuvo misericordia con Jonás, que hizo que ese pez lo vomitara. Pero ¿qué hubiera pasado si ese pez no hubiera vomitado a Jonás? Hasta ahí llegó Jonás y hubiera morido en desobediencia. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera morido en desobediencia? Pues la palabra es muy clara, que si morimos en desobediencia, pues el Señor no va a tener misericordia de nosotros. Pero ahí estaba la mano de Dios con Jonás. Y muchas veces pensamos, si David
Fue un adúltero. Pues yo me voy a deslizar un poquito. Así como a David el Señor lo perdonó y lo restauró. A veces vienen esas malas ideas y a veces decimos, sí, David, que fue David, fue un adúltero, decimos. Y ahí empieza a obrar el enemigo en nuestras vidas. Ahí empiezan a obrar los deseos de la carne. Pues ¿por qué yo no? Dice. ¿Por qué yo no? Decimos muchas veces. Sí, David, que fue David, el Señor lo restauró. Pero ¿qué pasó con David? De ahí le dijo que la espada no se iba a apartar de la casa de David. Esa fue la consecuencia, bendito sea el nombre del Señor. Su propio hermano pues violó a su hermana. Su propio hermano mató a su hermano. Y eso es lo que viene. ¿Sabe que lo que nosotros hacemos, a eso arropa a nuestros hijos también? Eso arropa a nuestra descendencia. Como nosotros obramos nuestra vida, eso alcanza a nuestros hijos. ¿Saben que cuando el cabeza de hogar se descarrila, pierde todo respeto? Si tiene jovencitos ya entrados en una edad que van entrando, pierde todo respeto. ¿Pero por qué? Porque no se mantuvo firme. Y por eso es necesario que los mantengamos firmes, porque no sabemos si el Señor los va a levantar de esa caída o no nos va a levantar. Tenemos muchos ejemplos, bendito sea el nombre del Señor. Y quiero irme a las Escrituras y voy a ir algo rápido porque a mí me gusta leer bastante, bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos vamos a ir a las Escrituras en Segunda de Reyes. Todos sabemos esa historia, bendito, bíblica, que no es historia, es verdad, pero le llamamos historia pues porque pasó, pero es una realidad que pasó, bendito sea el nombre del Señor. Y vámonos en Primera de Reyes en su capítulo 13. Primera de Reyes en su capítulo 13. Ahí está. Ya sabemos, un profeta amonesta a Jeroboam. Ese es el profeta que fue engañado. Y pudiéramos decir, qué injusto es Dios, porque ese caso pues no lo vemos tan, pues como hay muchos pecados, hay pecados peores que desobedecer una orden del Señor. Pero vamos de pecado a pecado. Ese pecado pues no lo veemos tan grande. Ese pecado pues no lo veo yo tan grande que se diga. Como hay pecados de muerte y hay pecados pues más. Hay pecados más que son menos. Hay pecados que son deliberadamente. Pero aquí vemos el profeta y dice la palabra del Señor. He aquí un varón de Dios. Por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. He aquí vendrá, dijo. Y todos saben quién es Josías, ¿verdad? Es el muchachito de 8 años que empezó a reinar. Desde aquí empieza Josías, desde este versículo. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo al altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre.
Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Vemos que era un hombre enviado de parte de Dios. Y vemos cómo más adelante un león lo mata. Pero la pregunta mía es: ¿por qué ese león no se lo comió? ¿Sería que ese león no andaba hambre? ¿Será pues que los leones no comen humanos? Pero dice que ahí estaba el cuerpo de él, y ahí estaba el asno y estaba el león. Y yo digo y me pregunto: ¿y por qué no se lo comió? Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor pues cuida de lo suyo. Sabemos que ese hombre desobedeció la palabra del Señor, pero el Señor lo pone en alto, lo cuida, y más adelante lo vamos a ver también. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, respondiendo, el rey dijo al varón de Dios: y el altar se rompió, se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo, el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Contaron también a sus padres las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta, como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Eso fue todo lo que hizo el profeta viejo, pues para convencer a ese profeta. ¿Cuántas veces no lo quieren convencer a nosotros? ¿Cuántas veces no lo han querido convencer
a usted. Aquellos que ya llevan 20 años, 30 años en las cosas del Señor. ¿Cuántas veces, ay, mijo, vos no sabes nada? Le dicen. Yo ya lo pasé todo. Yo te puedo instruir un poco, le dicen, en el camino del Señor. Y muchas veces a eso los abrazamos. Ese hermano lleva 30 años en el Evangelio. Lleva 15 años en el Evangelio. Lleva sus 12 años en el Evangelio. Y los agarramos esos consejos. Y esos consejos pues nos sacan de la senda antigua. Esos consejos nos sacan del caminar de Dios rectamente. Aquí este varón le dijo, yo soy profeta de Dios y un ángel se me ha aparecido. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en los Gálatas? Que si aún un ángel se los apareciera y los predicare otro evangelio, que no le creigamos, sea anatema. Así un ángel que nos traiga otra cosa que lo que nosotros hemos aprendido en las escrituras del Señor. Un ángel, imagínense. No digamos pues un hermano solo porque haya sido tal vez de reputación en el camino de Cristo. Pero muchos se han desviado. Muchos se están desviando en estos tiempos. Muchos no quieren caminar por el camino recto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses. Pan y bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndole topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo de él. Supuestamente, aquí no dice de él, pero ahí estaba. Entonces, este varón, por esta desobediencia, murió. Y a esto es lo que lo quiero llevar, que muchas veces nosotros pasamos en desobediencia y lo restauramos y volvemos a la desobediencia y volvemos a restaurarlo. Pero no sabemos hasta cuándo el Señor va a decir, basta ya. Hasta aquí llegó mi paciencia. Porque el Señor pues tiene paciencia también. Dice que por eso pues Él ha retardado su venida, no queriendo que ninguno de vosotros se pierda. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Él ha retardado su venida, porque Él es paciente para cada uno, que cada uno de nosotros no quiere que Él se pierda. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero hablar de la profecía que llevó a Jeroboam. Y quiero que nos vayamos a Segunda de Crónicas en su capítulo 34. Segunda de Crónicas en su capítulo 34 dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Cuando dice a David su padre, no es que era el padre era Amón. Está atrás, ahí atrás, ahí está el reinado de Amón. Dice de David su padre, era su padre espiritual, porque la escritura
habla mucho de David. Así pues, como él fue un adúltero, la Escritura habla muy bien de David. Entonces él quería, había ese ejemplo de David. Él siguió ese ejemplo de David, de lo bueno que David hizo. ¿Sabe que es el único rey? Yo he estudiado la vida de los reyes y he visto, y dice la palabra, que solo este rey cumplió con los estatutos del Señor. No ha habido otro antes ni después de él. Solo él amó con todo corazón, alma a Jehová de los ejércitos. Este rey murió, pero no fue porque se descarriló. Ahora murió porque no oyó la voz también. Pero no fue porque pecó deliberadamente. No fue porque levantó altares. Él los derribó, dice la palabra del Señor. Él fue que limpió todos los altares de Judá, de Jerusalén en ese tiempo. Él fue el que barrió. No hubo otro. Su abuelo, Manasés, aquí está en el 33, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Por eso, pero sabe que caminar 55 años en el camino del Señor. Después de 55 años, este hombre se desvió y va a lo malo. Por eso es lo necesario que lo mantengamos firme. El que piensa estar firme, mire que no caiga, restaure. Y no lo confiemos porque llevemos tantos años. Si este hombre llevaba 55 años haciendo lo mejor delante de los ojos de Dios. Muchos llevamos aquí hasta 15, 20 años, aquí en Nueva Visión. Muchos llevamos 15, 20 años que servimos al Señor. Pero siempre hay que estar pidiendo misericordia. Siempre hay que estar, siempre somos necesitados, siempre somos deudores. Esa es la cosa, que siempre somos necesitados. Ese montón de años no quiere decir nada. El enemigo anda como león rugente, buscando a quien devorar. Él le busca todos los días. No hay un día que el enemigo no lo busque. Ese no descansa, él lo busca. Pero ahí nosotros tenemos que mantenernos firmes. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el 33:21, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo. Qué cobarde, ¿verdad? 2 años. 2 años reinó ese rey y hizo lo malo. Esa es cobardía. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese fue el padre de Josías. 2 añitos reinó y hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. 31 años, más 8 años, que él tenía 39 años. ¿Sabe que este rey murió joven? Una persona de 39 años, yo no la veo vieja. Porque de 8 años era cuando comenzó a reinar. Y reinó 31 años en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y dice el 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. A los 8 años de su reinado, y tenía 8 cuando comenzó a reinar,
van a decir, a hermano Julio le gusta la matemática. Pues sí, era un jovencito de 16 años. Fue cuando él empezó pues a meterse más con el Señor. Fue cuando él de 8 años pues era un adolescente prácticamente. Pero ya de 16 años ya la mente pues ya está más abierta. Ya de 16 años ya las mentes ya saben lo bueno y lo malo. Aquí no hay ni una mente de 16 años que no sepa lo bueno y lo malo. Entonces de 16 años era cuando comenzó a buscar las cosas del Señor. Y bienaventurados aquí porque veo yo jovencitos más pequeños de 16 años y están buscando la presencia del Señor. De 16 años era, dice, cuando empezó a buscar, cuando comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Quiere decir que aquí ya era un jovencito ya, en los lugares altos. Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes de sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, las desmenuzó y las esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá por completo. Si usted hace memoria en Primera de Reyes, en su capítulo 13, cuando le da la profecía el varón de Dios, ahí le dice que iban a quemar cadáveres. Bendito sea el nombre del Señor. Y quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Allí volvió a Jerusalén. ¿Y qué pasó ahí en Jerusalén? Dice la palabra del Señor. A los 24 años mandó a reparar el templo. ¿Sabe que cuando regresó a Jerusalén, pues vio cómo estaba el templo del Señor, cómo estaba la casa de adoración? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra de la casa, envió a Safán, hijo de Azalia, y a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que preparasen la casa de Jehová su Dios. Con solo 24 años este jovencito vio que la casa necesitaba ser reedificada, que la casa necesitaba ser reconstruida. Y dice la palabra del Señor, y quiero llevarlo, porque todo esto habla de eso, bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero llevarlo aquí estamos en el 34:8, bendito sea el nombre del Señor. Y quiero llevarlo al 34:19, aquí mismo. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcias y a Icán, hijo de Safán, y a Audón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: anda, consulta a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que he hallado, porque grande es la ira de Jehová
que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticya, hijo de Arcas, guarda de las vestiduras, de las cuales moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras dichas. Y dice el 26, mas el rey de Judá, que os había enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová, y he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Cuando mandaron a reedificar el templo, ahí hallaron las ordenanzas de Moisés. Y el capataz pues se las llevó y le dijo: rey, he hallado algo. Y él enseguida le dijo: leedla. Y ahí estaba todo lo que Moisés había escribido. Todo lo que Moisés escribió, ahí estaba en esa lectura. Pero aquí vemos cómo el Señor le promete que en los días de él no iba a derramar la ira, pero después de él sí iba a derramar la ira, por cuanto los anteriores no habían hecho conforme lo que él había hecho. En el tiempo de él, pues él limpió toda la zona ahí. Él quebró todos derribó todos los altares donde daban, pues, donde se hacen esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos pues cómo Josías celebra también la Pascua. Aquí dice en el 35, y lo voy a leer en el 35, 16. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua, para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme el mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta. ¿Sabe que ese jovencito nunca había habido una celebración tan grande en Israel? Y mire por quién fue. Por ese jovencito de 8 años. Yo no sé si usted ha leído toda esta historia, pero esta historia está preciosa. Esta historia está hermosa. ¿Sabe que yo miraba la película de él? Y dije, pero si yo tengo la historia verdadera, voy a estudiar la historia verdadera. Y sabe pues que la película estaba basada y casi estaba idéntica, porque muchas veces les quitan mucho, pero esa estaba casi idéntica, y eso fue lo que me llevó a esta lectura. Si yo tengo la original, digo yo, aquí me pueden dar mentiras en esta película. Dije, vamos a estudiar esa historia. Dije. Y es bueno estudiar la palabra del Señor. Es bueno saber qué es lo que han hecho esos reyes. Mire, yo no sabía que este rey
era el que no le falló a Jehová, el que derramó su alma con todo su corazón, el que derribó todos los altares, hasta los altares que había hecho Salomón en sus locuras. A él le tocó irlos a derribar. Vea cómo es la palabra del Señor. A él le tocó. Y nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, aquí ya venimos a la muerte de Josías. Aquí en el 20. Vea la muerte de Josías. Digo yo, ¿por qué el Señor no permitió que muriera pues de una enfermedad? Ya que este hombre pues no le había fallado, ya que este hombre había pues derribado todos esos altares de Baal. Pero mire cómo permitió la muerte de Josías. Después, y ese es el 35:20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carque, junto al Éufrates. Y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. La guerra no era con el rey Josías, pero él no escuchó esta palabra de este varón que llegó. Y de ahí dependió la muerte de él. A veces cuando no escuchamos la palabra verdaderamente sabe que el Señor usa muchas personas y por medio de muchos medios que nos hablan en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no escuchamos la palabra. Aquí ese fue el error que hizo este rey jovencito de 39 años. Tenía un montononón de años para seguir reinando. Pero yo no la entendía. Pero después de seguir estudiando, entendí por qué el Señor permitió que pasara esto. Bendito Dios, aleluya. Y yo no lo leía y no lo entendía. ¿Y por qué? Porque el Señor permitió la muerte de este rey. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. ¿Quién está conmigo? No seas que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra él, rey Josías. Entonces dijo el rey a su siervo: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías.
y Jeremías desechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy y las tomaron por norma para desechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. ¿Sabe que todo ese pueblo hizo duelo por Josías? Pero ¿por qué Josías, decía yo, murió de esa manera, habiendo caminado fiel con el Señor? Pero mire cómo el Señor permite estas cosas. Pero ¿sabe por qué el Señor lo permitió? Porque el Señor quería mandar ira sobre ese pueblo, pero Él le permitió que en los días de Él no lo iba a hacer. Entonces era necesario quitarlo. ¿Sabe? Cuando Sodoma y Gomorra era necesario que Lot saliera de ahí para que esa destrucción viniera. Entonces digo, este rey, ¿por qué murió tan jovencito? Pero es que el Señor, por lo que habían hecho los antepasados, el Señor no estaba contento. Pero le había prometido que en los días de Él no iba a suceder nada. Él no iba a ver todo eso. Bendito sea el nombre del Señor. Esa fue la conclusión que yo llegué, porque Él pues no le permitió oír la voz de ese hombre que llegó en esos días. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero regresar acá a Reyes. Bendito sea el nombre del Señor. Allí también nos habla, bendito sea el nombre del Señor, en los Reyes. Y quiero irme allí a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, allí nos habla en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Su capítulo 23. 23:12. Segunda de Reyes 23:12. Allí vamos a ver qué pasó. Bendito sea el nombre del Señor. En el 22 dice, allí empieza a hablar de Josías. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscar. Entonces aquí está la historia también, pero quiero leer el 23:12. Y dice el 23:12, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá también, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, de los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, en el lugar alto que había hecho Jeroboam. Aquí está hablando del altar donde llegó el profeta a profetizar. Aquí ya en este que estoy leyendo. Igualmente el altar que estaba en Betel, en el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nadab, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera.
Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y ahí estaban los huesos del otro profeta que lo engañó. Porque el otro profeta que lo engañó pidió a sus hijos que cuando muriese que lo enterraran con el hombre, con el varón de Dios. Porque ciertamente esa palabra se iba a cumplir. Y allí estaban los huesos de los dos profetas. Los demás huesos fueron quemados, como había sido la profecía. Pero estos los apartó, dice. Y todas las cosas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombre, y volvió a Jerusalén. Y dice el versículo 24: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y a todas las abominaciones que veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Y dice el 25: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro. Con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Con todo eso que fue, no había habido otro rey. Pero por eso le digo, aquí era donde yo analizaba que por eso el Señor permitió que él muriera. Con todo eso Jehová no desistió del ardor que quería traer a ese pueblo. ¿Por qué? Porque adoraban a otros dioses, no adoraban al Dios verdadero. ¿Sabe? Este hombre murió. Y digo, y nosotros, pues que muchas veces le fallamos a nuestro Señor Jesucristo, pero que tenemos que esforzarnos por no fallarle. Porque estos hombres fueron hombres apegados a Dios, a la ley de Dios, y por no obedecer una palabra murieron. Entonces usted y yo, mi amado hermano, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy yo, digo, si no obedezco la palabra del Señor? ¿Qué sé yo si en una desobediencia el Señor me va a quitar el respirar? ¿Qué sabe usted que en una desobediencia el Señor le va a quitar el respirar? No sabemos. Y por eso es necesario que el que cree que está firme, mire que no caiga, que siga luchando, que siga peleando. El Señor es quien nos da la fuerza. Yo sé que muchas veces los debilitamos. Esos dardos de fuego no descansan. Esos dardos de fuego, minuto tras minuto, están llegando muchas veces. Pero que por aquí dentro y por acá salga.
que no atesoremos eso, que no atesoremos esas cargas en nuestros corazones, porque cuántas veces no andamos cargados nosotros. Y es una carga que el Señor dice, venid todos los cargados, cansados y cargados. Él pide que esas cargas nosotros se las entreguemos, que nosotros le digamos a Él, Señor, de mi debilidad, tome usted control. Porque nosotros tenemos que hacer lo posible. Al Señor le toca lo imposible porque nosotros el que queramos no podemos. No podemos hacer lo imposible nosotros. Pero sí podemos llegar a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos dice en el libro de los Hebreos, en su capítulo 12, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. Saben que si corremos mucho, nos vamos a cansar. Y tal vez aquel cansancio nos va a quitar el ánimo de volverlos a levantar. Que vaya poquito a poquito, pero que vaya seguro que el Señor va a tener misericordia de nuestras vidas. Con paciencia. Muchas veces todo lo queremos a la carrera. Muchas veces lo queremos en un abrir y cerrar de ojos. Solo porque nuestro Dios es poderoso. Él es poderoso si es poderoso. Y Él lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos si a Él le placiere. Pero sabe que no va a hacer bien a nuestras vidas si Él hace eso a nosotros. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así que tenemos que estar firmes en el Señor. Amén, aleluya. Mirando que ninguno de nosotros caiga. Y esta es la noche pues, que el Señor ha hecho. Y así pues quiero hacerles el llamado a nuestros amigos que nos acompañan en esta noche. Sabe que el Señor les ha guardado. El Señor pues tiene un propósito en cada uno de nosotros. Pero nosotros no sabemos si el Señor hasta cuándo lo seguirá guardando. No sabemos nosotros. No sé si ellos han andado ya en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Si han andado ya, es tiempo de levantarse y de seguir adelante. Porque Cristo viene pronto. Aleluya, amén. Hora y día no se sabe, pero de que viene, viene. De que viene destrucción a esta tierra, viene destrucción. Así que pongámonos a cuenta con nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí pues me ha ayudado Jehová. Tal vez les haya aburrido tanta lectura. ¡Tato! Pero sabe que eso es lo que nutre, el leer la palabra del Señor. Eso es lo que da vida y vida en abundancia. En que aprendamos estas historias, en que las leamos, en que sepamos quiénes fueron esos jovencitos. Ese jovencito, ese rey de 39 años morir y andar recto ante los caminos de Jehová, y solo por no oír esa voz murió. Pero era a propósito del Señor. Así que el Señor me les bendiga en esta noche maravillosa. Sigamos siempre adelante, no viendo a diestra ni a siniestra,
porque el que los va a galardonar es Cristo Jesús, no es otro, solo Él. Así que el Señor me les bendiga, y no sé, pues, mis amigos, si les gustaría aceptar al Señor en esta noche. Alabado Dios. Si no, le seguimos esperando. Pero el estar en esta casa de adoración no es casualidad. No es casualidad estar en la casa de Dios. Así que el Señor me les bendiga, y así pues dejo al que prosiga en esta noche maravillosa.